La traición del millonario. Si estás leyendo esto, hazme un favor y dale al botón me gusta y suscríbete al canal. Ayuda muchísimo y me encantaría saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Qué sucede cuando un hombre que cruelmente abandona a su prometida embarazada por una modelo más joven, de repente se encuentra en el centro de la escena, presenciando su regreso espectacular? Esta es la historia de Adrián Castellano, un hombre que arriesgó todo por una imitación barata y perdió a su reina. Juró que no era el padre y se marchó, pero 5 años después, en un yate de lujo, vio a 3 niñas con sus ojos. Adrián Castellano se había acostumbrado a la idea de que el mundo se doblegaba a su voluntad, una creencia forjada a partir de años de escalar más y más alto hasta que se paró en la cima del mundo corporativo, con una fortuna que parecía ilimitada. Desde el exterior, parecía intocable, la imagen misma del éxito con sus trajes a medida, ojos azules y fríos, y la sonrisa segura que rara vez abandonaba sus labios. Los inversores lo admiraban, los rivales lo envidiaban, y los periódicos lo aclamaban como un genio de su generación. Pero detrás de esa imagen perfecta, yacía un hombre que había aprendido a armarse con cinismo, convencido de que las emociones y la vulnerabilidad no eran más que debilidades. Había pasado toda su vida construyendo un imperio que creía que lo protegería de las pérdidas, pero al hacerlo, no dejó espacio para el amor. Raquel había una vez perforado esa armadura. No se parecía en nada a las mujeres que acudían a él por su nombre o su riqueza. Su cabello castaño enmarcaba un rostro vivo de calidez, y sus ojos marrones llevaban una honestidad que lo desarmaba. Ella reía fácilmente, discutía ferozmente y se negaba a dejarse impresionar por el dinero. Contra su buen juicio, Adrián se había enamorado de ella. Con ella, se permitió raras vislumbres de lo que significaba ser humano, compartir tardes llenas de risas en lugar de silencio, ver más allá de las frías paredes de su oficina. Sin embargo, cuando ella le dijo que estaba embarazada, todos los miedos que había enterrado volvieron con fuerza. En ese único momento, no vio la oportunidad de construir una familia, sino una amenaza a todo lo que había creado. La noche en que ella se lo dijo, se sentó en su ático mirando las brillantes luces de la ciudad de abajo, tratando de dar sentido a emociones que le daban más miedo que el fracaso. Raquel estaba de pie frente a él, vulnerable, pero inquebrantable, y le suplicó que viera lo que esto significaba, que eligiera el amor sobre el miedo. En cambio, él se endureció. Con una crueldad final, le dijo que no era el padre, que lo que sea que llevara, no tenía nada que ver con él. Sus palabras fueron afiladas, destinadas a cortar los lazos por completo, y cuando ella jadeó de incredulidad, le dio la espalda y se marchó. Se dijo a sí mismo que era la elección correcta, que una familia lo arruinaría, que el apego lo despojaría del control que había pasado años construyendo. Pero en lo más profundo, debajo de las capas de orgullo, algo en él se rompió incluso cuando cerró la puerta. Raquel se fue esa noche llevando no solo el peso de sus hijos no nacidos, sino también la demoledora constatación de que el hombre que había amado era mucho más débil de lo que había creído. Adrián se sumergió de nuevo en el trabajo, enterrando cada pensamiento de ella bajo acuerdos, adquisiciones y la búsqueda interminable de más. Sin embargo, en las horas tranquilas, cuando las luces de la ciudad se atenuaban y el silencio lo oprimía, se encontraba atormentado por destellos de su rostro, el dolor en sus ojos y el eco de las palabras que había pronunciado. Aún así, lo reprimía.
diciéndose a sí mismo que el arrepentimiento era inútil, que el éxito llenaría el vacío. Lo que no podía saber entonces era que su decisión lo había puesto en un camino que un día lo pondría de rodillas. ¿Crees que la decisión de Adrián estaba justificada? ¿Por qué crees que le dio tanto miedo la idea de una familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video. 3 vidas, un vacío. La vida de Raquel cambió por completo después de aquella noche en que Adrián le dio la espalda. Salió de su ático de cristal hacia las calles oscuras y lluviosas, con nada más que su dignidad, sus hijos aún no nacidos y el insoportable peso del rechazo. Durante los primeros días, se movió como una sombra, quedándose con una vieja amiga hasta que pudo reunir la fuerza para valerse por sí misma. Lloraba en el silencio del baño para que nadie la escuchara, sus manos presionadas contra su vientre, como si prometiera a las vidas que crecían dentro de ella que nunca las abandonaría, sin importar lo sola que se sintiera. Se negó a dejar que las frías palabras de Adrián definieran el futuro de sus hijos. Si él elegía el poder y el orgullo, ella elegiría el sacrificio y la resiliencia. Su cuerpo se volvió más pesado a medida que pasaban los meses, y con cada visita al médico, la verdad se volvía más abrumadora. No llevaba un hijo, sino 3. La noticia la golpeó como un rayo. Se quedó congelada en la estéril oficina blanca, mirando la pantalla de ultrasonido con incredulidad, mientras 3 pequeños latidos parpadeaban en ella. El miedo la invadió, pero fue seguido rápidamente por la determinación. 3 veces la lucha significaba 3 veces el amor, y juró que daría todo lo que tenía para criarlas. Mientras el nombre de Adrián resonaba en los titulares sobre acuerdos récord y adquisiciones de lujo, Raquel recortaba cupones, trabajaba turnos largos en una pequeña librería y cosía ropa vieja para convertirlas en diminutos mamelucos por la noche a la tenue luz de una lámpara. Cada movimiento dentro de ella le recordaba por lo que estaba luchando. Cuando llegó el día del parto, fue un caos de dolor y agotamiento más allá de lo que había imaginado. No tenía familia a su lado, ni una pareja que le tomara la mano. Solo enfermeras que se movían de un lado a otro, como si ella fuera una extraña. Pero cuando finalmente escuchó los primeros llantos y vio los 3 pequeños rostros colocados uno por uno en sus brazos, el vacío que había dejado el rechazo de Adrián ya no se sintió tan devastador. Cada niña tenía una cabeza de suave cabello castaño y ojos que brillaban de color azul en el momento en que los abrían. Al mismo hombre que las había negado. Raquel lloró, abrumada no solo por el amor, sino por el agridulce dolor de saber que la presencia de Adrián estaba en ellas, lo quisiera o no. Aún así, besó cada frente y susurró promesas de que las protegería, que nunca las dejaría sentirse no deseadas. Los primeros años fueron brutales. Raquel vivía en un pequeño apartamento con pintura descascarada y un calentador roto, haciendo malabares con biberones y tomas a medianoche con las exigencias de 2 trabajos. A menudo se quedaba dormida sentada, solo para despertarse con pánico cuando una de las niñas gritaba. Había días en los que no sabía cómo pagaría el alquiler, semanas en las que se saltaba comidas para que sus hijas pudieran comer, y noches en las que su cuerpo temblaba con un agotamiento tan profundo que pensó que la rompería. Sin embargo, cada vez que las miraba, 3 pares de ojos azules devolviéndole la mirada, encontraba la fuerza para seguir adelante. Su risa,
sus pequeñas manos aferrándose a sus dedos, la forma en que se acurrucaban contra su pecho como si ella fuera su mundo entero, le daban un sentido de propósito que nunca había conocido. Las amigas de Raquel le decían que era fuerte, pero por dentro llevaba cicatrices. Nunca pronunció el nombre de Adrián, pero tampoco pudo borrarlo por completo. Él persistía en los rostros de sus hijas, en sus sonrisas curiosas y en sus rachas de terquedad, en la extraña manera en que a veces la miraban, como si le exigieran respuestas que no podía dar. Se dijo a sí misma que algún día les contaría la verdad, pero por ahora llenaba su mundo de amor para que nunca sintieran la ausencia de un padre. Se convirtió en madre y padre, enfermera y maestra, consoladora y protectora. Sus hijas no crecieron en el lujo, sino en un hogar lleno de calidez, resiliencia y el triunfo silencioso de la supervivencia. Aún así, a altas horas de la noche, cuando las niñas finalmente dormían y el apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido del viejo refrigerador, Raquel a veces se permitía imaginar lo que podría haber sido si Adrián hubiera elegido de otra manera. Lo imaginaba sosteniendo a una de las bebés, sonriendo de esa manera rara y desarmada que una vez vio, y luego obligaba al pensamiento a desaparecer. No podía desperdiciar su vida en un hombre que ya había tomado su decisión. Él le había dado la espalda y había declarado que no era padre, y ella no le daría la satisfacción de saber cuán equivocado estaba. Lo que ella no sabía era que el destino tiene una forma de volver, y el hombre que creía que se había marchado para siempre, un día se vería obligado a enfrentar la verdad escrita en 3 pares de ojos azules. La vida de Adrián en los años que siguieron fue exteriormente dorada, el tipo de existencia que la mayoría de los hombres vendería su alma por lograr. Se convirtió en una presencia habitual en las revistas financieras, su rostro adornando portadas con titulares que lo aclamaban como un líder visionario que había convertido una modesta firma de inversión en un imperio global. Sus días estaban esculpidos en horarios rígidos de reuniones de juntas, vuelos a través de continentes, galas lujosas y negociaciones interminables. Tenía los áticos, los autos rápidos, los trajes a medida y el tipo de poder que hacía que las puertas se abrieran antes de que siquiera pensara en tocar. La gente se ponía de pie cuando entraba en una habitación. Los inversores se aferraban a cada palabra, y los rivales se medían a sí mismos con respeto a regañadientes. Desde el exterior, Adrián Castellano era la encarnación del éxito, un hombre que había demostrado su lugar entre la élite. Pero debajo de la perfección, había un vacío que lo carcomía, un silencio que persistía sin importar cuán fuerte fuera el aplauso. Al principio se dijo a sí mismo que no era más que fatiga, el precio de la ambición. Pero a medida que pasaban los años, los espacios huecos en su vida se hacían más difíciles de ignorar. Su ático, aunque lleno de arte invaluable y vistas panorámicas, era silencioso de una manera que lo helaba. Llegaba a casa a habitaciones vacías, se servía un costoso whisky y escuchaba el zumbido tranquilo de la ciudad, dándose cuenta de que no había risas ni calidez, nada más que una soledad estéril. Tenía amantes, compañeras fugaces que iban y venían, atraídas por su riqueza e influencia, pero ninguna se quedaba lo suficiente como para dejar una huella. Eran distracciones, vendajes temporales sobre heridas que se negaba a reconocer. Había noches en las que se paraba junto a sus ventanales, mirando las luces de la ciudad, y pensaba en Raquel. Recordaba la calidez de su sonrisa,
la forma en que nunca se inclinaba ante su arrogancia, la fuerza en sus ojos cuando lo desafiaba. También recordaba la noche en que se marchó, la afilada crueldad de sus propias palabras cuando le dijo que no era el padre. Se decía a sí mismo que ella había seguido adelante, que cualquier vida que viviera ahora no tenía nada que ver con él. Y sin embargo, una parte de él se preguntaba, ¿tuvo al bebé? ¿Se casó con alguien más? ¿Crió una familia sin él? Silenciaba estos pensamientos rápidamente, convenciéndose de que el arrepentimiento era una debilidad. Pero siempre volvían cuando menos se lo esperaba. A veces, en los momentos tranquilos entre reuniones, se sorprendía mirando a los hijos de sus colegas, sus risas inocentes resonando en su memoria como un fantasma no deseado. Observaba a un padre alborotar el cabello de su hijo o levantar a su hija sobre sus hombros, y un dolor agudo le atravesaba el pecho antes de que pudiera apartarlo. Se decía a sí mismo que no tenía uso para la familia, que el amor era un pasivo. Sin embargo, la envidia que lo invadía traicionaba la mentira. Sin importar cómo intentara sofocarla, el vacío estaba allí, profundo y persistente, haciéndose más fuerte a medida que pasaban los años. El negocio se convirtió tanto en su escudo como en su prisión. Firmó acuerdos más grandes, expandió su compañía a nuevos mercados y se ahogó en el trabajo, creyendo que la próxima victoria silenciaría el lugar vacío dentro de él. Pero ninguna victoria duraba mucho. Cada éxito se sentía fugaz, cada celebración vacía. Incluso en las noches en las que se paraba en las cubiertas de yates de lujo, rodeado de champán y risas, se sentía aparte de todo, como si estuviera viendo su vida desde detrás de un cristal. Cuanto más alto escalaba, más se daba cuenta de lo solo que estaba en la cima. Adrián rara vez permitía que alguien viera las grietas en su armadura. Para su junta directiva, era decisivo e inflexible. Para los medios, era encantador y despiadado. Y para sí mismo, seguía siendo el hombre que había elegido la ambición sobre el amor. Pero en las profundidades de la noche, cuando el silencio lo oprimía y el peso de sus decisiones se asentaba sobre él, se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. No sabía que la verdad de ese error aún lo estaba esperando, haciéndose más fuerte cada día, y que, más pronto de lo que imaginaba, se vería obligado a enfrentar las consecuencias de la noche en que se marchó de Raquel y todo lo que ella llevaba. ¿Crees que Raquel hizo lo correcto al no buscar a Adrián, o debería haberle dicho la verdad sobre los niños? ¿Adrián podrá alguna vez llenar el vacío en su vida? Coméntanos tu opinión. La verdad oculta, tres pares de ojos. La invitación había llegado como tantas otras, grabada en papel grueso con letras doradas, prometiendo exclusividad y lujo. Adrián apenas le prestó atención cuando su asistente la colocó en su escritorio, pero por costumbre la aceptó, agregando la fiesta en un yate en Mónaco a su ya apretada agenda. Se dijo a sí mismo que era solo otra oportunidad de networking, otra noche de conversaciones superficiales y sonrisas educadas. El Mediterráneo brillaba esa noche cuando llegó, el tipo de vista que se suponía que debía impresionarlo, pero que en cambio solo le recordaba cuánto había dejado de sentir. El yate era enorme, reluciente bajo hileras de luces suaves, sus cubiertas llenas de gente rica y poderosa. La música flotaba en el aire, el tintineo de copas de champán se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Adrián entró en la fiesta, atrayendo la atención
como siempre lo hacía. Su cabello oscuro cuidadosamente peinado, sus ojos agudos y fríos, su traje a medida como la marca de un hombre que nunca se conformaba con nada menos que la perfección. Se había dirigido hacia la cubierta superior, buscando un momento de silencio, cuando sus ojos se detuvieron en una figura junto a la barandilla. Por un segundo, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, desenterrando viejos fantasmas. Pero luego ella se giró un poco, y el aliento abandonó su pecho. Era Raquel. Estaba de pie en el cálido resplandor del sol poniente, su cabello castaño atrapando la luz, su postura firme, pero suavizada por algo que él no podía identificar. Y luego las vio. 3 niñas pequeñas, revoloteando a su alrededor, sus risas flotando por encima de la música, sus pequeñas manos tirando de su vestido mientras señalaban el mar y las gaviotas. Adrián se congeló donde estaba, su cuerpo rígido como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. Las niñas eran inconfundibles. Cada una tenía cabello castaño suave, pero sus ojos eran de un azul penetrante que reflejaba los suyos, el mismo tono que veía en el espejo cada mañana. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Estas no eran extrañas, ni una posibilidad lejana. Eran sus hijas, las hijas que había negado, las hijas que había abandonado sin siquiera saberlo. Durante un largo momento, no pudo moverse. Sus manos temblaron al agarrar la barandilla pulida. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba la música. Trató de razonar consigo mismo, de creer que era una coincidencia, pero la evidencia era innegable. La curva de sus sonrisas, la forma en que una de las niñas inclinaba la cabeza en un gesto que había visto en fotografías de sí mismo de niño, el tono idéntico de sus ojos. Todo gritaba la verdad que había enterrado durante años. Él era su padre. Raquel levantó la vista entonces, sus ojos encontrándose con los de él a través de la cubierta. Por un instante, el mundo se quedó en silencio. La mirada que ella le dio era penetrante, llena de reconocimiento, pero también de dolor y furia que se habían estado acumulando durante 5 largos años. No se inmutó, no apartó la mirada, aunque su mano instintivamente se extendió para acercar a sus hijas, como si pudiera protegerlas del hombre que una vez había negado su existencia. Adrián sintió que la garganta se le cerraba. Las palabras se acumulaban, negándose a salir. Quería ir hacia ella, decir algo, cualquier cosa, pero sus pies permanecieron arraigados en el lugar. Una de las niñas, curiosa e inconsciente de la tensión, se volvió hacia él. Inclinó la cabeza, estudiándolo con esos ojos azules que parecían demasiado sabios para una niña tan pequeña. Ella sonrió, un gesto simple e inocente, y Adrián sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Esa sonrisa, tan libre y sin cargas, destrozó las últimas defensas que le quedaban. Sus ojos ardieron cuando lágrimas que no podía controlar empañaron su visión. Por primera vez en su vida adulta, rodeado de la riqueza y el lujo que siempre había adorado, se sintió completamente arruinado, no por un fracaso en los negocios, sino por la comprensión de lo que había perdido. Se había dicho a sí mismo durante años que no necesitaba amor, que no necesitaba familia, que cortar con Raquel había sido la elección práctica. Sin embargo, aquí, en un yate rodeado de extraños, comprendió la profundidad de su error. No había simplemente abandonado a Raquel. Había abandonado a sus propios hijos, a 3 niñas pequeñas que deberían haber conocido el abrazo de su padre desde el momento en que nacieron. Y ahora, viéndolas reír a la luz dorada del atardecer,
Se dio cuenta de la verdad que había negado durante demasiado tiempo. No era el hombre que pensaba que era, y todo lo que había construido no significaba nada en comparación con la visión de lo que había abandonado. ¿Crees que el shock y la culpa de Adrián son genuinos o es solo una reacción temporal? ¿Raquel le permitirá acercarse a sus hijas? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y continuemos esta historia en el próximo capítulo. Comienzo lento. Adrián se quedó allí más tiempo del que debería, atrapado entre el impulso de avanzar y el miedo de que, si lo hacía, Raquel le daría la espalda de la misma manera que él le hizo una vez. La risa de las niñas flotaba en el aire salino, pura y sin coraza, mientras el murmullo de los invitados ricos a su alrededor se convertía en un ruido sin sentido. Las vio girar cerca de la barandilla, persiguiéndose con cintas que Raquel les había atado en el cabello, sus vestidos ondeando con la brisa de la tarde. Pensó en cómo una vez había creído que los hijos lo atraparían, cómo se había convencido a sí mismo de que la paternidad sería el fin de su libertad. Sin embargo, nada lo había hecho sentir tan atrapado como ahora, inmóvil, incapaz de reclamarlas, incapaz de deshacer el pasado. Finalmente, su cuerpo se movió casi en contra de su voluntad, llevándolo lentamente hacia ellas. Sus pasos eran inseguros, como si cada avance sobre la cubierta pulida astillara la armadura cuidadosamente construida que había llevado durante años. Su mente corría con palabras que podría decir, pero ninguna parecía lo suficientemente fuerte como para salvar el abismo que él mismo había creado. Cuando llegó al borde de su círculo, una de las niñas lo miró de nuevo, la misma que lo había notado antes. Ella parpadeó esos penetrantes ojos azules hacia él y le ofreció otra pequeña sonrisa, vacilante pero abierta, y en ese momento la compostura de Adrián se resquebrajó por completo. Su garganta se apretó. Lágrimas cálidas e inesperadas empañaron su visión. Desvió la mirada rápidamente, avergonzado de desmoronarse frente a extraños, pero no pudo detener el torrente de emociones. Raquel se dio cuenta de inmediato. Su cuerpo se tensó. Sus instintos protectores se activaron mientras acercaba a las niñas. El desafío en sus ojos era el mismo de la noche en que él la había rechazado, pero ahora había algo más. 5 años de supervivencia, 5 años de soledad, 5 años de criar a sus hijas sin él. Lo miró fijamente con una mezcla de incredulidad y furia, sus labios formando una línea delgada. Las niñas, inconscientes de la tormenta entre sus padres, tiraban de sus manos, haciendo preguntas inocentes, riéndose de nada más que de las gaviotas. Adrián sintió el peso de la mirada de Raquel. Cada segundo se hacía más largo, presionándolo aún más hacia la verdad de sus propias fallas. Intentó hablar, pero su voz lo traicionó. La primera palabra salió como poco más que un susurro, disculpas a medio formar, confesiones que se negaban a ordenarse en frases coherentes. Le dijo que se había equivocado, que había sido ciego y arrogante, que el miedo lo había vuelto cruel. Cada palabra fue torpe, inadecuada, pero las forzó a salir, desesperado por llegar a ella a través del muro que ella había construido. Raquel escuchó sin responder, su rostro indescifrable, pero su silencio fue más fuerte que cualquier arrebato. Sus hijas tiraron de su vestido, exigiendo atención, y ella se agachó para consolarlas, dándole deliberadamente la espalda a Adrián, como para recordarle que él no tenía lugar allí. Se quedó indefenso,
El ruido de la fiesta se desvaneció en la insignificancia a su alrededor, mientras la veía arrodillarse entre las 3 niñas que llevaban sus ojos. Su corazón se rompió al verlas apoyarse en ella, seguras en sus brazos, sus pequeñas manos aferrándose a ella con fuerza. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Raquel, sino que había perdido el derecho a ser su padre. Un papel que había negado y abandonado antes de que siquiera hubiera comenzado. La pena por esa constatación fue más pesada que cualquier fracaso comercial que jamás había temido, y por primera vez en su vida, no envidió a ningún hombre más que al padre que pudo haber sido. Raquel finalmente se levantó. Se encontró con su mirada una última vez antes de guiar a sus hijas lejos, a través de la cubierta. Adrián se quedó donde estaba, inmóvil, sintiendo cómo el vacío crecía con cada paso que ella daba. Podría haberla seguido. Podría haberle suplicado otra oportunidad, pero sabía que la herida era demasiado profunda. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, con lágrimas surcando su rostro a la vista de un mundo que siempre lo había visto como inquebrantable, y comprender que el imperio que había construido le había costado el único tesoro que realmente importaba. Esa noche, mientras el yate navegaba bajo las estrellas y la fiesta rugía a su alrededor, Adrián se deslizó en las sombras de la cubierta, consumido por una pena que nunca había conocido. Pensó en las sonrisas de las niñas, en los brazos protectores de Raquel y en las palabras que había pronunciado 5 años antes. No soy el padre. Qué equivocado había estado, y qué cruel. Ahora llevaba el peso aplastante de saber que, de hecho, era su padre, y se había perdido cada momento que nunca podría revivir. Por primera vez en su vida, el hombre que una vez creyó que podía controlarlo todo, se dio cuenta de que no tenía ningún control sobre las cosas que realmente importaban. ¿Crees que Adrián será capaz de encontrar la redención? ¿Raquel alguna vez podrá perdonarlo después de todo lo que la hizo pasar? Coméntanos tu opinión y sigamos con esta historia. La lucha por la redención. Adrián abandonó el yate esa noche como un hombre destrozado. Las luces deslumbrantes de Mónaco se difuminaban a través de sus lágrimas, como si se burlaran de él con su vacío. Regresó a su suite de hotel, pero el lujo que lo rodeaba solo se sentía asfixiante. Los suelos de mármol, la vista infinita del mar, los finos vinos dispuestos para su disfrute. Todo parecía hueco en comparación con el sonido de la risa de sus hijas, que aún resonaba en su mente. Durante horas, caminó de un lado a otro en la habitación, reviviendo cada segundo del encuentro, desde la mirada fría de Raquel hasta la sonrisa inocente de la niña, que lo había mirado directamente a los ojos. Supo entonces que ya no podía enterrar la verdad bajo el trabajo o la riqueza. Esas niñas eran su sangre, y sin importar cuánto lo despreciara Raquel, no podía marcharse por segunda vez. A la mañana siguiente, Adrián tomó la decisión que lo aterrorizaba más que cualquier adquisición hostil o batalla corporativa. Las buscaría, no de la manera despiadada en que había perseguido compañías, sino con paciencia, humildad y persistencia. Había pasado años diciéndose a sí mismo que las emociones debilitaban a los hombres. Sin embargo, ahora entendía que la ausencia de emoción lo había debilitado mucho más. Por primera vez, admitió que su imperio no significaba nada si no tenía a nadie con quien compartirlo. El desafío por delante no era sobre números o estrategias, sino sobre demostrarle a Raquel y a las niñas que era capaz de cambiar, que el hombre que les había dado la espalda hace 5 años ya no existía. Sus primeros intentos fueron torpes,
Le pidió a sus contactos en Mónaco que le dijeran discretamente dónde vivía Raquel, pero rápidamente se dio cuenta de lo mal que se sentía rastrearla, como si fuera un activo comercial. Se detuvo, sabiendo que forzar su entrada en la vida de ella solo aumentaría su enojo. En cambio, esperó oportunidades que se presentaran de forma natural. Comenzó a aparecer en espacios comunitarios, donde sabía que las familias se reunían, no para entrometerse, sino para vislumbrar a las niñas, para verlas correr y jugar, para asegurarse de que estuvieran a salvo. Cada vez que las veía, su pecho se tensaba con orgullo y arrepentimiento. Estaban creciendo rápidamente, sus personalidades ya brillaban, y él se había perdido cada primera palabra, cada primer paso, cada cuento para dormir. El dolor de esa pérdida era insoportable, pero también fortalecía su determinación de no perderse otro momento si podía evitarlo. Raquel lo notó más de una vez, sus ojos brillando de ira cada vez que sus caminos se cruzaban. Una vez, cuando él se acercó demasiado en un pequeño parque, ella recogió a las niñas y se fue sin decir una palabra, su espalda rígida e inflexible. Adrián quiso llamarla, suplicarle que no lo excluyera, pero sabía que no tenía derecho a exigir nada. Regresaba a casa cada vez sintiéndose derrotado, pero se recordaba a sí mismo que ese era su castigo, y que recuperar su confianza requeriría más que persistencia. Requeriría pruebas, y las pruebas requerían tiempo. Comenzó a cambiar de maneras que incluso lo asustaron a sí mismo. Rechazó viajes de negocios que lo habrían mantenido alejado por semanas, algo que nunca había hecho antes. Dejó de asistir a reuniones sociales vacías que una vez alimentaron su ego. En cambio, volcó su energía en gestos pequeños y silenciosos. Donó de forma anónima al centro comunitario local, donde Raquel a menudo llevaba a las niñas, asegurándose de que tuviera los recursos para ofrecer programas y actividades que pudieran disfrutar. Arregló para que una clínica cercana ampliara sus servicios pediátricos, asegurándose de que Raquel y las niñas nunca tuvieran que luchar para encontrar atención. Nunca puso su nombre en estos esfuerzos, nunca buscó reconocimiento, porque esta vez no se trataba de poder o influencia. Se trataba de devolver lo que una vez se había negado a dar. Por la noche, sin embargo, las dudas lo atormentaban. Se sentaba solo en su vasto apartamento, mirando las fotografías en su teléfono que había tomado en secreto de las niñas desde la distancia, nunca de forma invasiva, sino como pequeños recordatorios de las vidas de las que anhelaba ser parte. Se preguntaba si alguna vez lo llamarían padre, si Raquel alguna vez lo miraría sin amargura, si la redención era realmente posible. Había momentos en los que la desesperación amenazaba con devorarlo, pero luego recordaba la forma en que una de las niñas le había sonreído en el yate, una sonrisa sin la mancha del pasado, y eso le daba esperanza. Una tarde, mientras caminaba por el puerto deportivo, donde la modesta casa de Raquel daba al agua, la volvió a ver. Estaba sentada en un banco, las 3 niñas agrupadas a su alrededor, sus risas flotando en el crepúsculo. Adrián mantuvo su distancia, pero esta vez Raquel no se levantó de inmediato para irse. En cambio, lo miró a lo lejos con una expresión que ya no era pura furia, sino algo más complicado: cansancio, sospecha y quizás el más leve destello de curiosidad. Para Adrián, eso fue suficiente. Era una señal de que los muros, aunque altos e impenetrables, algún día podrían comenzar a resquebrajarse.
Regresó a casa esa noche con una determinación como nunca antes. Durante años, había librado batallas en salas de juntas y conquistado mercados, pero ninguna de esas victorias importaba ya. La única batalla que valía la pena era por la confianza de Raquel y el amor de sus hijas. No sería rápido y no sería fácil, pero por primera vez, Adrián aceptó la idea de que no necesitaba ganar. Era suficiente con seguir apareciendo, con seguir demostrando, hasta que las personas que amaba lo creyeran. ¿Crees que Raquel debería perdonar a Adrián por completo? ¿Qué pasará cuando las niñas comiencen a preguntar por él? ¿Podrá Adrián dejar su pasado atrás? Coméntanos tu opinión y continuemos con esta historia. La lucha por la redención. El punto de inflexión llegó en silencio, sin el drama que Adrián había esperado, y eso lo hizo aún más poderoso. Durante semanas se había mantenido cauteloso, guardando su distancia, ofreciendo ayuda de maneras que Raquel no podía rechazar aunque quisiera, siempre consciente de no presionar demasiado rápido. Entonces, un sábado por la mañana, mientras Raquel estaba sentada en un banco cerca del parque, observando a sus hijas perseguirse por el césped, Adrián pasó por allí. Habría seguido su camino, como tantas veces antes, pero una de las niñas tropezó y se cayó, raspándose la rodilla contra el pavimento. Su grito atravesó el aire, agudo e inmediato, y sin pensarlo, Adrián se apresuró a acercarse. Se arrodilló a su lado, sacando un pañuelo de su bolsillo para limpiar el pequeño rastro de sangre, murmurando palabras de tranquilidad, con una voz tan suave que incluso a él lo sorprendió. El instinto de Raquel fue protestar, de decirle que los dejara en paz, pero se detuvo cuando vio a su hija inclinarse hacia él, consolada por su presencia. La niña lo miró con los ojos llorosos y entre sollozos hizo una pregunta que rompió el frágil silencio. ¿Eres mi papá? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo. Raquel se puso rígida. Su corazón latía con fuerza, mientras Adrián se congelaba, con la respiración atrapada en la garganta. Había soñado con este momento, lo había temido y lo había rezado, pero nunca había imaginado que llegaría tan repentinamente. Se encontró con los ojos de Raquel, pidiendo permiso en silencio, y por un momento, ella quiso gritar «¡No!» para proteger a sus hijas del hombre que una vez las había abandonado. Pero algo en la expresión de él, algo crudo y vulnerable, la detuvo. Hizo un leve asentimiento, casi imperceptible, y Adrián se volvió hacia la pequeña con lágrimas en los ojos. «Sí», susurró, con la voz quebrada. «Soy tu papá». La niña parpadeó. Luego sonrió a través de sus lágrimas, lanzando sus brazos alrededor de su cuello, con una confianza que lo desgarró por dentro. Las otras dos niñas, curiosas y no dispuestas a quedarse fuera, se acercaron, sus risitas reemplazando los llantos anteriores. Y pronto Adrián se encontró sentado en el césped, rodeado de 3 pequeños cuerpos que se subían a su regazo, tirando de sus mangas, haciendo preguntas más rápido de lo que él podía responder. Raquel se quedó a unos pocos metros de distancia, con los brazos cruzados, su rostro ilegible, pero no las apartó. Simplemente observó, su corazón atrapado entre el enojo y algo que no se atrevía a llamar esperanza. En los días que siguieron, las niñas comenzaron a preguntar por él constantemente. Querían saber cuándo lo verían de nuevo, si vendría al parque, si podría leerles cuentos o traerles juguetes. Raquel se resistió al principio,
insistiendo en que él no podía simplemente entrar en sus vidas después de 5 años de silencio. Pero cuanto más veía su entusiasmo, más difícil se volvía negárselo. Estableció condiciones, estrictas y claras, y Adrián aceptó sin dudar. No las llevaría a ningún lugar solo, no interrumpiría sus rutinas, y nunca, bajo ninguna circunstancia, haría promesas que no pudiera cumplir. Por primera vez en su vida, Adrián aceptó reglas que no eran suyas, porque sabía que si quería ser parte de su mundo, tenía que ganárselo en sus propios términos. Las niñas, sin embargo, lo aceptaron con una rapidez que asombró a Raquel. No recordaban la noche en que se fue, no llevaban las cicatrices del rechazo que ella sí. Para ellas, él era simplemente su padre, alto y fuerte, con los mismos ojos azules que veían en el espejo cada mañana. Se deleitaban con su atención, trepando sobre sus hombros, haciéndolo correr hasta que se quedaba sin aliento, riendo cuando él fingía ser derrotado. Para Adrián, cada momento con ellas era tanto un regalo como un castigo, un recordatorio de lo que se había perdido y de lo que aún podría salvar. Atesoraba la forma en que sus manos encajaban en las suyas, el sonido de sus voces llamándolo papá, la forma en que se acurrucaban contra él cuando se cansaban, como si hubieran estado esperando esto toda su vida. La resistencia de Raquel comenzó a flaquear. No porque lo perdonara, sino porque no podía ignorar la alegría en los rostros de sus hijas. Vio a Adrián cargarla sobre su espalda. Lo escuchó reír de una manera que nunca antes había oído, más suave y libre que el encanto pulido que una vez usó como máscara. Notó la forma en que escuchaba sus interminables historias, como si nada en el mundo importara más, la forma en que se arrodillaba a su nivel para mirarlas a los ojos, la forma en que nunca, ni una sola vez, estiraba la mano para coger su teléfono cuando estaba con ellas. Poco a poco, se dio cuenta de que el hombre que había conocido, el CEO frío y arrogante que había elegido la ambición sobre el amor, se había ido. En su lugar había alguien que parecía comprender el peso de sus errores y el valor de lo que había perdido. Una noche, mientras el sol se ponía sobre el agua, Raquel se encontró sentada junto a Adrián, mientras las niñas corrían delante de ellos, sus risas resonando por el parque. No había planeado hablar, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Ellas te aman», dijo. Su voz era tranquila, casi amarga, pero no se podía negar la verdad. Adrián se volvió hacia ella, sus ojos llenos de gratitud y arrepentimiento. «Las amo más de lo que jamás pensé que podría amar a nadie», dijo, y la sinceridad en su tono hizo que el pecho de ella se tensara. Miró hacia otro lado, no dispuesta a dejar que él viera las lágrimas que amenazaban con asomarse, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Raquel todavía llevaba las heridas de su traición, y el perdón no era algo que pudiera dar fácilmente. Sin embargo, mientras veía a sus hijas reír a la luz dorada, sus ojos azules brillando de alegría, sintió el más débil atisbo de una posibilidad que había enterrado hacía mucho tiempo. Quizás la redención no era una fantasía. Quizás el cambio era real. Y aunque no estaba lista para dejarlo entrar en su corazón, ya no podía negar que él era parte de sus vidas, y que le gustara o no, él pertenecía allí. ¿Crees que Raquel finalmente le dará una oportunidad a Adrián? ¿O el pasado los mantendrá separados para siempre? ¿Te ha conmovido el cambio de Adrián? Comparte tu opinión en los comentarios y continuemos con la historia. El regreso del padre. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron diferentes.
marcados por una lenta transformación que ninguno de ellos podría haber predicho. Adrián se convirtió en una presencia regular en la vida de sus hijas, no como un intruso que se abría paso a la fuerza, sino como una figura constante que llegaba cuando prometía, que aparecía no con regalos lujosos, sino con paciencia y sinceridad. Aprendió a hacer trenzas con pequeñas cintas en su cabello, a escuchar sus interminables preguntas sobre el mundo, a hacerlas reír fingiendo perder en los juegos que ellas inventaban. Con cada día que pasaba, comenzó a coserse a sí mismo en el tejido de sus vidas, con cuidado de no tirar demasiado fuerte, con cuidado de no deshacer la confianza que se estaba formando, hilo por hilo. Raquel se mantuvo cautelosa, su corazón una fortaleza construida a partir de años de traición y soledad. Lo observaba con sospecha, esperando que flaqueara, esperando el momento en que su viejo yo reapareciera y le recordara por qué lo había odiado. Sin embargo, lo que vio en cambio la sorprendió. Adrián ya no vivía como el hombre que una vez conoció. Canceló reuniones para pasar las tardes en el parque. Se excusaba de galas y cenas para sentarse en la mesa de la cocina a colorear con las niñas. Y hablaba menos de su imperio y más de las cosas simples. Los proyectos escolares, las rutinas a la hora de acostarse, la alegría de escuchar a sus hijas llamarlo papá. Sus ojos, una vez fríos y calculadores, se habían suavizado, y aunque Raquel intentaba negarlo, sentía que su determinación se debilitaba. Una tarde lluviosa, mientras un trueno resonaba en el cielo y las niñas se acurrucaban con mantas en el sofá, Adrián llegó a la puerta de Raquel con una bolsa de comestibles. Ella frunció el ceño, sorprendida por su presencia casual, pero antes de que pudiera objetar, él le explicó que había recordado que una vez ella mencionó lo difíciles que eran las noches de tormenta para las niñas, y pensó que una comida caliente podría ayudar. A pesar de su buen juicio, lo dejó entrar, y juntos prepararon la cena en la pequeña cocina. Las niñas entraban y salían corriendo, riendo, sus charlas llenando el silencio que una vez los había separado. Por primera vez en años, Raquel sintió la extraña, casi insoportable familiaridad de la vida familiar, y eso la calentó y la asustó a la vez. Mientras la tormenta rugía afuera, las niñas finalmente se durmieron, agotadas por la emoción. Raquel se encontró a solas con Adrián, la calma entre ellos pesada por las palabras que no se habían dicho. Él rompió el silencio primero, su voz baja y temblorosa de vulnerabilidad. Admitió que le había tenido miedo al amor, que había creído que el éxito sería suficiente para llenar el vacío interior, pero que verla de nuevo había destruido la ilusión. Confesó que se había odiado a sí mismo cada día por las palabras que había pronunciado, por negar a sus propios hijos, y que pasaría el resto de su vida demostrándoles a ellas y a ella que podía ser el hombre que merecían. Su honestidad, cruda y sin pulir, tocó algo profundo dentro de ella que había enterrado durante años. Raquel quiso resistirse, recordarle el dolor que había causado, pero al mirarlo sentado allí, con los ojos húmedos por lágrimas que no se esforzó en ocultar, se dio cuenta de que éste no era el mismo hombre que una vez le había cerrado la puerta. Este era alguien humillado por la pérdida, reformado por el arrepentimiento y suavizado por el amor. Lentamente, con cautela, se permitió decir las palabras que había jurado que nunca diría. Le dijo que el perdón no sería fácil, que las cicatrices que había dejado eran profundas, pero que había visto la forma en que amaba a sus hijas, y ya no podía negar que él había cambiado.
Los días después de esa noche trajeron más pequeños pasos. Adrián continuó apareciendo, no con promesas de grandeza, sino con consistencia, con gestos silenciosos que hablaban más fuerte que las palabras. Raquel comenzó a dejarlo participar en conversaciones sobre horarios escolares, citas médicas y los pequeños detalles de la vida diaria que una vez había sobrellevado sola. Las niñas, ajenas al peso de lo que estaba sucediendo, prosperaban en la presencia de ambos padres, sus risas más brillantes, su alegría más profunda. No entendían la historia entre Adrián y Raquel, solo la certeza de que eran amadas. El cambio final llegó una tarde de verano, cuando la familia fue invitada a otra reunión en el mismo yate donde Adrián las había visto por primera vez. Raquel dudó, los recuerdos la invadieron, pero accedió por el bien de las niñas. Mientras estaban juntos en la cubierta, viendo la puesta de sol sobre el mar, Adrián extendió la mano hacia la de ella, inseguro y tembloroso. Ella no se apartó. En cambio, dejó que sus dedos se entrelazaran, un gesto tan simple y a la vez tan profundo que se sintió como el cierre de una herida y la apertura de un nuevo capítulo. Las niñas bailaban a su alrededor, sus risas resonando a través del agua, y por primera vez, Raquel sintió una sensación de paz donde una vez solo había dolor. Adrián supo que la redención no era algo que se lograba en un solo momento, sino algo que se ganaba cada día. Cada elección y en cada acción. Comprendió que el perdón de Raquel era un regalo frágil, uno que requería cuidado y humildad para preservarlo. Pero mientras estaba allí de pie, sosteniendo su mano, con la alegría de sus hijas rodeándolo, se dio cuenta de que por fin había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. No el poder, ni la riqueza, ni el control, sino la familia. Y así, en el resplandor tranquilo del atardecer, el hombre que una vez creyó que perdería todo por amar, finalmente comprendió que fue el amor lo que le dio todo lo que siempre había necesitado. Hemos llegado al final de esta historia. Ha sido un viaje emocional para nuestros personajes y para nosotros. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y compartir este video. ¿Te gustaría que continuemos con una nueva historia?